Muy buenas noches, bienvenidos al ciclo de webinars gratuitos 2020 de la UTIC. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC y de universidades colegas. En esta ocasión estamos con la participación especial del señor rector de la UTIC, el profesor doctor Hugo Ferreira, así también del vicerrector jurídico, el doctor Amado Verón, y el conferencista de esta jornada, el doctor Oscar Tuma. Este evento es organizado por la Universidad Tecnológica Intercontinental a través del Vicerrectorado de Vinculación, declarado de interés institucional por el Consejo Superior Universitario, así también cuenta con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUP, y está declarado de interés académico. Este ciclo de webinar tiene como objetivo fortalecer las funciones sustantivas de la universidad, así también la internacionalización, la responsabilidad social, entre otros, con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos de manera a estimular la capacitación y actualización permanente de todos los miembros de la comunidad educativa. Para dar inicio oficial a la jornada de esta noche, escuchamos las palabras de apertura del señor rector de la UTIC, el profesor doctor Hugo Ferreira. Buenas noches, señor rector. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches al señor disertante, el doctor Oscar Tuma, a nuestro vicerrector, el doctor Amado Verón, y a todos los participantes. Esta noche tenemos un lujo de invitado, el doctor Oscar Tuma. Él está queriendo compartir con nosotros toda su rica experiencia como abogado en este país tan importante en el tema jurídico, de que una persona honesta y de nivel nos pueda dar una charla como es el doctor Tuma. Agradecemos su presencia, su predisposición, y creo que hoy vamos a salir aprendiendo muchas cosas de él, y ojalá que nos pueda servir a todos, a nosotros, directivos, a los funcionarios y fundamentalmente a los alumnos, para que en un futuro, cuando sean profesionales, puedan llevar a la práctica todos los conocimientos con la ética y decencia que nuestro país requiere, nuestro país exige. Agradecemos, reitero, mi agradecimiento al doctor Tuma, y le dejo la palabra para que él inicie esta charla que todo el mundo estamos esperando. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Antes de presentar a nuestro conferencista, nos gustaría también dar la palabra a nuestro vicerrector jurídico, al doctor Amado Verón. Adelante, doctor Amado, buenas noches. Buenas noches, doctor Oscar Tuma. Buenas noches, magnífico rector, doctor Hugo Ferreira. Buenas noches para todos los participantes. Sean muy bienvenidos todos en esta conferencia magistral que va a estar a cargo del doctor Oscar Tuma, muy conocido en el ámbito jurídico por su gran trayectoria, y esta noche nos va a ilustrar con un tema que es de interés trascendental tanto para la vida profesional, para la vida práctica, y se trata de la legítima defensa. Es un tema apasionante porque todos en la profesión le da un toque, una importancia elemental, porque a través de la legítima defensa, si es que una persona usa el ejercicio de la legítima defensa, está exento de la responsabilidad penal, y sobre ese punto nos va a ilustrar a profundidad el doctor Oscar Tuma. Doctor Oscar Tuma, bienvenido y éxito para todos los participantes en esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Amado Verón.
Y bien, como ya lo estaban anunciando el señor rector, pero también vicerrector jurídico, el doctor Amado Verón, en esta ocasión, el ciclo de webinars de la UTIC se desarrollará la ponencia La legítima defensa a cargo del doctor Oscar Tuma, a quien presentamos a continuación. El doctor Oscar Tuma es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, notario y escribano público por la Universidad Nacional de Asunción, perito calígrafo por el Colegio de Contadores del Paraguay, curso de didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Pilar, profesor auxiliar de la Universidad Nacional de Asunción de Derecho Procesal Civil, presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay, miembro titular del Instituto Paraguayo Argentino de Derecho Procesal y de Altos Estudios, presidente del Centro Internacional de Derecho Privado, miembro titular del 16º Congreso Nacional de Derecho Procesal en 1991, Buenos Aires, Argentina, miembro titular del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, especialización en Derecho Procesal por la Facultad Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste de la República Argentina, especialización en Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Nordeste. Doctor Oscar Tuma, muy buenas noches y adelante con la exposición. Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por la invitación. Creo que corresponde señalar antes que nada mis agradecimientos al señor Hugo Ferreira, magnífico rector, al director Raúl Salinas, al doctor Amado Verón y al que me presentó, que tengo entendido que es el joven Ruiz Díaz. Muchísimas gracias por poder estar con ustedes y porque el tema no es muy, vamos a decir, muy corto, entonces voy a agradecerle en primer lugar a todos los que de una u otra manera están haciendo posible este ciclo de conferencia y poder tocar un tema realmente urticante, la legítima defensa. Sin desconocer de que los idiomas nacionales son el castellano y el guaraní, y de que existe también un idioma jurídico, como decimos los abogados, quiero resaltar algo que escuché en alguna oportunidad. Las cosas más entradoras son las que el pueblo comprende. Entonces, voy a hablar con ese léxico. Voy a hablar para que todos podamos entender de qué estamos hablando, porque los abogados hacemos normalmente difícil. Entonces decimos alguna palabra como pleito y hablamos de expediente y hablamos de juicio y hablamos de dossier. Estamos diciendo una sola cosa. Bueno, vamos a hacerla para que todo el mundo comprenda. La legítima defensa. La legítima defensa, antes que nada, tenemos que decir que es un derecho a la legítima defensa. Un derecho medio extraño que me da permiso para defenderme y para defender inclusive el derecho de otro, de una persona. Vayan guardándose estos pequeños detalles. Un derecho me da permiso para defenderme a una persona que me ataque injustificadamente. Inclusive me autoriza que le mate, y no va a ser ningún delito. ¿Por qué? Porque la legítima defensa tal vez sea uno de los pocos derechos que vuelve lícito lo que es ilícito. O sea, aquello que a algunos le dan 25 años de cárcel porque le mató a alguien, si hay legítima defensa no hay delito. No hay hecho punible, no hay nada, la persona es inocente. Ese derecho no nace alegremente y está en algún librito, en algún manual, no, ese derecho está previsto en nuestra Constitución Nacional. Está previsto en el Código Penal. Está previsto en el Código Civil Paraguayo. Y es un derecho, como derecho que es, que si yo quiero ejercerlo, lo ejerzo. Y si no quiero, no.
y no pasa nada. A ver un poquito, vamos a hacerlo sencillo. Es un derecho secundario, podemos decir, porque se da, y esto es muy importante, solamente cuando el Estado, con su manto protector, no puede llegar a tiempo directamente. Entonces dije que yo puedo ejercer o no ejercer mi derecho. Me ataca una persona y decido ejercer mi derecho. Entonces me defiendo. Me ataca una persona y resuelvo no ejercer mi derecho. Salgo corriendo. Y se acabó el problema. O sea que recurrí a la legítima defensa o directamente no. Entonces, algunos dicen que si yo puedo dejar de ejercer el derecho, o sea, si puedo no enfrentarme a la persona que me está agrediendo, vamos a llamarla al delincuente, entonces, y lo hago, no hay legítima defensa. Yo no comparto con eso. Gente dice, si vos podés dejar de defenderte, si vos podés dejar de enfrentarte al delincuente y te vas, que también recomienda la policía, si a usted el asalto motorchorro, entréguenle todo lo que tengan. Entréguenle todo lo que tengan y no pasa nada. La legítima defensa me da derecho a proteger lo que yo tengo. Y si yo quiero agarrar y enfrentarle a la persona porque quiero defender lo mío, puedo hacerlo. Estoy ejercitando mi derecho. Por eso, aquellas personas que dicen que hay que evitar enfrentarse, que es mejor directamente, como se dice, correr, yo no comparto con eso. Yo no comparto con eso porque hay una cuestión lógica muy simple. Nadie puede decirme qué hacer con mi derecho, porque es mío. Nadie me puede obligar a mí a que yo renuncie a un derecho que me da la Constitución Nacional, que me da el Código Penal y que me da el Código Civil. Yo puedo hacer con mi derecho lo que quiero. Entonces, decir de que no voy a ser culpable, decir de que si me enfrento al delincuente no voy a acogerme a mi legítima defensa porque podía haber corrido, yo no comparto con eso, porque repito, la ley me autoriza a defenderme, la ley me autoriza a defender mis bienes, inclusive me autoriza a defenderle a un tercero directamente. Entonces, la cuestión es simple. Yo recolecté algunas cosas que me van a permitir leer, porque esta cuestión de la legítima defensa viene para mí desde la época de las cavernas, cuando el Neandertal, creo que se llamaba, tenía que defenderse de quienes le atacaban tal vez para sacarle su comida, y él tenía que defenderse. Y dentro de los que pude recolectar así rápidamente, tenemos, por ejemplo, que la legítima defensa en el Código de Manú ya la autorizaba al hombre a matar, sin titubeos. Matarle a aquel que se lance en contra de él para asesinarlo. Y no pasaba nada. En la ley de las 12 tablas, 450 años antes de Cristo, ya se permitía rechazar la fuerza con la fuerza cuando el ataque era injusto. En el derecho canónico se reconocía como legítima defensa repeler la violencia con la violencia, si el mismo era ejercido con moderación y si era necesario, lógico. Le agregaron estas dos palabras, la necesidad y la moderación, porque estábamos hablando de derecho canónico. En la Revolución Francesa ya se estableció que en caso de un homicidio legítimo, nunca hay un crimen. Y que tampoco va a haber ninguna clase de pena ni de condena civil. ¿Por qué? Porque el homicidio es legítimo cuando fuera indispensable, necesario y actual. Y más cuando se defendía a uno mismo. El fuero juzgo en España
la absolvía de pena a quien hiriera o matara a otro en defensa propia. Decían directamente los españoles, es mejor un hombre que vive y que se defiende que dejar que lo vengan sus parientes después de muerto. En el Código de las 7 Partidas, también en España, se estableció que la legítima defensa es la defensa de la vida contra la injusticia, contra el atacante actual o inminente, y la muerte que se le daba al forzador de la mujer, de la hija, de la hermana, de la mujer, directamente no era delito de ninguna clase. Nuestro código penal anterior, que no venía tan, vamos a decir, con palabras así como la que le pusieron al nuevo, decía en su artículo 26, todo aquel que en estado de legítima defensa hiriere o matare a alguno, está obligado a dar aviso a la autoridad policial o judicial más inmediata dentro de las 48 horas. Si no cumple con esa obligación, sin motivo justificado, será castigado el culpable con la pena establecida en el capítulo correspondiente. Da a entender de que nuestro Código Penal anterior nos permitía directamente defendernos y acabar con una persona con la obligación, lógicamente, de comunicar después de que me atacaron y que me defendí. Nuestros códigos actuales. La Constitución Nacional, en su artículo 15, voy a leer si me permiten, dice, la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. Pero el artículo que nos ocupa dice, prohibida la justicia por mano propia. Está prohibido hacerse justicia por sí mismo. Y aquí viene, nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la legítima defensa. El Código Civil actual, que también, si me permiten, lo voy a leer, tiene una norma a la que muy poca gente le presta atención. Y realmente muy poca gente toma en consideración lo que esta norma dice. Principalmente aquellos que tienen esas fracciones de tierra que están siendo invadidas por cuestiones que no viene al caso, en este caso, tocar porque no es el tema de la conferencia. Este artículo 1941 del Código Civil dice, la posesión da derecho de proteger la posesión propia y repeler la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente en los casos que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde. Y a tiempo, con tal de que no se exceda de los límites de la propia defensa. Esa no se excedan de los límites tiene una cuestión realmente muy importante y que además es interesante, de la cual vamos a tocar más adelante. ¿Qué dice además esta norma? Ese derecho puede ser ejercido por el poseedor o en su nombre por los que tienen la cosa. Quiere decir de que si yo tengo un campo o una propiedad alquilada, la persona que está poseyendo por mí, mi inquilino, puede también directamente repeler la agresión que hacen en contra de mi propiedad. Entonces, si esto me está autorizando el Código Civil, ¿por qué? ¿Por qué se sanciona o por qué se habría de sancionar a aquellos propietarios de terrenos, inclusive de propiedades que se están cultivando y que están siendo invadidos, no pueden llegar a defenderse? Claro que pueden defenderse.
Claro que si entran a mi casa y van a atentar contra mi vida, yo puedo defenderme. Insisto, como me dice a mí el permiso que me da la ley, le puedo matar a la persona que puede matarme a mí. Y no hay ningún delito. Es una legítima defensa. Y vamos a lo fundamental. Vamos a la ley 1, a la ley máxima, a nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional expresa claramente, se garantiza la legítima defensa, como había dicho hace un rato. Y nuestro Código Penal, que es prácticamente el que va a regular esa garantía, o que regula esa garantía de la Constitución, dice que la legítima defensa no obra antijurídicamente, no comete ningún hecho punible, no comete delito quien realizara una conducta descrita en un tipo legal. Quiere decir que realiza algo directamente que está establecido como delito, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica, o de un bien jurídico propio o ajeno. Entonces, hechas estas aclaraciones que directamente nuestra normativa tiene perfectamente establecida, solamente nos queda aclarar de que va a haber legítima defensa directamente cuando se cumplan los requisitos que esta norma del Código Penal aclara en forma tan simple y hasta, si se quiere, elemental. Dice de que la defensa tiene que ser necesaria y racional. Sobre este punto de la necesidad y la racionalidad de la acción a la cual puedo recurrir para que no se considere delito, directamente la gente piensa diferente. Hay muchas formas de pensar, hay muchísimas interpretaciones diferentes. Algunos dicen que constituye legítima defensa, otros dicen que no. Pero ¿por qué la diferencia de opinión? Es sencillo, hay diferencia de opinión porque todos somos diferentes. No podemos pensar todos iguales de ninguna manera. Algunos piensan, si me salen a robar y me van a robar el sacrificio de todo mi mes, y yo le voy a enfrentar al tipo, yo no voy a permitirle que me roben el producto de mi esfuerzo, ni el pan de mi casa. Yo, si puedo al tipo, le corto la cabeza directamente. Otros dicen, no, prefiero hacerla más simple, corro, pido socorro, grito, le doy todas mis cosas, me voy, algunos quedan duros, otros se desmayan. Entonces todos, sin excepción, piensan diferente. Entonces, lógicamente, la interpretación de cuándo hay legítima defensa, si por qué lo ilegal va a ser legal, tiene evidentemente muchas y diferentes connotaciones. Ahora bien, para mí, para que exista la legítima defensa en cuanto a que tiene que ser necesaria e imprescindible, quiero creer de que tengo que defenderme para repeler la agresión. Yo tengo que defenderme. Porque si no lo hago, puedo ser lesionado. Y si, lógicamente, si no corro, ¿verdad? Ahora, mi defensa, de acuerdo a lo que establece el Código Penal, debe ser proporcional con el ataque. Acá hay una gran discusión porque pienso yo que existe alguna mala interpretación de la norma. Porque esa desproporción no quiere decir desde ningún punto de vista
como algunos entienden, de que yo tenga que usar el mismo arma que mi agresor para poder defenderme, ¿verdad? O sea, si él tiene un palo, yo tengo que buscar un palo igual al de él. Y si él viene con un cuchillo, yo tengo que conseguir otro cuchillo. No, no es así. Y hay un ejemplo práctico. Si a mí me ataca un motochorro que está desarmado y yo estoy armado, me tengo que defender. Y entonces hasta puedo pegarle un tiro. ¿Por qué no? Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el motochorro me saca el arma y me mata a mí? Evidente es que tengo que sí o sí defenderme. No estamos hablando con las mismas armas. Él no tiene ninguna, yo sí tengo una. Ahora, ¿cuándo termina mi legítima defensa? Termina mi legítima defensa cuando termina el ataque. ¿Por qué? Porque si él se asusta cuando yo saco el arma, sube su moto y corre, y yo le disparo, y por ahí le mato, eso es un homicidio. Esa ya no va a ser una legítima defensa. ¿Por qué? Porque la agresión terminó cuando él se fue, directamente. Entonces, hay otro ejemplo que de legítima defensa. Viene el motochorro, ¿verdad? Me saca el teléfono y se va a la fuga. Entonces yo, que estoy armado, le disparo. En ese caso, el juez va a tener que decidir si mi disparo fue necesario para defenderme o para defender lo mío. Y si fue racional. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad entre el ataque y la defensa no significa de que el atacado no se defienda con un arma mayor, sino que la defensa sea necesaria, que yo tenga que defenderme, porque si no me defiendo, y bueno, como dije anteriormente, él me saca mi revólver, porque yo estoy armado, me pega un tiro a mí, o me roba el revólver directamente, o me lleva el teléfono y sale, entonces yo directamente le pego un tiro. Esa racionalidad en la defensa para nuestra norma es ejercer la defensa que menos daño les cause al delincuente o al agresor. Lo que nos da varias alternativas. A ver un poco. Si yo tengo una sola alternativa, una sola, tengo directamente un arma o un cuchillo y el otro no tiene nada, tengo que defenderme porque yo no sé. Ahora, si él tiene un cuchillo y yo tengo un revólver, y no hay ningún problema, la defensa es racional, porque es el único arma que tengo. En este caso, la ley me autoriza a defenderme. Me autoriza inclusive a que le pegue un tiro. Lo que la ley, cuando habla de racionalidad, dice es de que no puedo agarrar y pegarle 5 tiros, porque a lo mejor con un tiro, o tirando un tiro al aire, o disparándole en algún miembro inferior, lo que sea, directamente la defensa va a ser racional y va a ser, como se dice, considerada como legítima. Esa racionalidad, a ver un poquitito, esa facultad que me da la ley para que yo considere si lo que tengo que hacer es defenderme con lo que tengo, aunque el otro no tenga nada, hace de que directamente eso ya tenga que ser resuelto posteriormente por un juez. ¿Por qué? Porque va a los ojos del juez, va a caer a ver si fue racional y si fue proporcional la defensa a la cual yo recurrí directamente. Entonces, no es necesario, no es verdad de que yo no pueda defenderme con lo que tengo o preguntarle al otro, al delincuente, decirme, ¿vos qué arma tenés para que yo vaya a buscar o a comprar una? No,
Me defiendo con lo que tengo, siempre y cuando no sea excesiva. Nuestra norma también, como segundo punto, dice, independientemente de la necesidad de defenderme y que sea racional, equilibrada mi defensa, dice de que esa defensa tiene que ser para rechazar o desviar una agresión. Presente, muy importante, presente y antijurídica. La agresión de la cual yo soy víctima puede ser de dos formas, porque la agresión puede ser activa o puede ser pasiva. A ver un poco. Va a ser activa cuando yo soy víctima. Sí, va a ser activa cuando yo sea la víctima de un ataque injustificado. Pasiva, perdón, activa. Va a ser activa cuando yo soy la víctima de un ataque injustificado y antijurídico. El caso cuando me ataca el motochorro directamente y me enfrento a él, o directamente salgo corriendo. Y va a ser pasiva cuando la persona deja de hacer alguna cosa. Y aquí podemos preguntarnos, ¿cómo es eso? Es simple. A ver, pongamos como ejemplo de que yo lleve con carácter de urgencia a mi madre o a algún pariente cercano directamente a un sanatorio. Y llego y el médico se niega a atenderme. Él me está agrediendo directamente. Entonces, ahí hay una omisión. Él no está cumpliendo con lo que debería hacer. Él directamente me está agrediendo. ¿Qué me permite a mí la legítima defensa? Sacar un arma directamente y obligarle al médico a que cumpla con su función y que la atienda a la persona directamente. ¿Por qué? Porque es necesario para poder salvaguardar el derecho. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. No es solamente la legítima defensa cuando viene alguien y me ataca a mí. Es legítima defensa cuando alguien no hace lo que tiene que hacer. Hay un ejemplo que es normal. Yo puedo exigirle al chofer de un taxi en el cual estoy viajando de que baje la velocidad. Le puedo exigir por el peligro que existe en que nos accidentemos, porque en ese caso yo también voy a sufrir el daño. Y si él no quiere bajar la velocidad, yo puedo sacar un arma sin ningún problema. ¿Por qué? Porque él me está agrediendo. Él está directamente yendo en contra de mi derecho. O sea que la agresión en sí me permite a mí de todo punto de vista no solamente rechazar la agresión, sino que me permite también defenderme de la agresión, de la falta de acción de la persona a quien le corresponde hacerlo, como el caso como dije, el caso del médico o el caso directamente del taxista, ¿verdad? Ahora, eso es en cuanto a directamente la clase de agresión, activa, pasiva. Ahora, tiene que ser presente. La agresión tiene que ser actual, tiene que ser ahora. No puede ser anterior ni puede ser posterior. Entendamos. Si una persona me va a robar, o si esa misma persona ya me robó directamente, no hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque antes de que me robe, no tengo de qué defenderme. Y después de que me robó, tampoco. Tiene que ser en ese momento.
Vamos a poner el caso de un ladrón como ejemplo. El ladrón todavía no ingresó a mi casa. Está preparándose para vender. O de lo contrario, vino, me robó y ya se fue directamente. Entonces pregunto, ¿qué ocurre si yo directamente hago lo que ocurrió no hace mucho tiempo y se pasó por todas la televisión y fue noticia? El caso de esta persona que estaba en un auto, le asaltaron 2 motochorros, le quitaron su cartera, fueron para subirse en la moto y la persona asaltada les tiró el auto encima. Yo creo que más de uno habrá visto eso. Ese acto de ir directamente a atropellarle a la persona que ya le robaron, que ya llevaron la cartera, no es legítima defensa. ¿Por qué? Porque el robo directamente ya pasó. Por eso nosotros decimos de que la agresión que nosotros podemos repeler es la agresión presente, es la agresión real, es la agresión actual. Porque vamos a suponer, si yo creo que me va a agredir una persona y reacciono y le ataco y le lastimo, no va a haber legítima defensa. Yo creo. ¿Y qué pasa si esa persona no me iba a agredir? Si yo nomás pensé. Ahí no hay una agresión actual directamente. No se consumó ningún delito. Nadie me atacó. Entonces no existe la legítima defensa preventiva. No existe. No puedo directamente agarrar y ejercer una legítima defensa contra un acto que todavía no ocurrió. No puedo prever. Es al revés. En primer lugar, tiene que haber la agresión y después tengo yo que reaccionar. Vamos a un ejemplo que es muy usado en nuestro país, porque no voy a mentir, hasta yo en un momento dado pensé en ponerle en mi casa. Previendo de que no me entren ladrones por la muralla, entonces yo pongo una cerca eléctrica directamente. Entonces, de repente entra una persona, se electrocuta, recibe la descarga eléctrica, se electrocuta y muere o cae al piso con la patada que le da la electricidad y directamente fallece. Ahí no hay legítima defensa. Ahí prácticamente hay un homicidio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Qué pasa si la persona que entró a mi casa no era un ladrón? ¿Qué pasa? Si es más, si era un policía que le estaba persiguiendo a un ladrón, ¿qué pasó a mi casa? ¿O qué pasa si directamente era un bombero que venía a subir por la muralla para apagar un incendio en la casa de al lado? Y la electricidad que yo puse directamente le mató. La electricidad no puede ser culpable. Si la electricidad no va a saber si el que está entrando es ladrón o es policía. Entonces, directamente es un tema que mucha gente no le da la importancia que tiene y de repente por prevenir algo que todavía no ocurrió, puede costarle la vida a una persona. Y entonces nosotros ya no estamos hablando de una legítima defensa, sino que estamos hablando de un homicidio. Vamos a otro ejemplo. Me roban el auto. Me roban el auto y los ladrones suben al auto y, como se dice, salen disparados a alta velocidad.
Y resulta ser que yo tengo el sistema ese que a la distancia puedo apagar el motor del auto y puedo bloquear el volante. Resulta ser que los ladrones que se fueron con mi auto dan la vuelta a la esquina, por decir así. Yo me doy cuenta, bloqueo el volante y apago el motor. Y el auto que dobla, sube a la vereda y mata a 3 o 4 personas. ¿Hay legítima defensa en mi parte? No. ¿El ladrón es culpable? ¿Me está robando? No. No es culpable. El culpable soy yo. Yo soy el culpable, ¿por qué? Porque de repente ese auto se convirtió en un arma para matar. Pero yo convertí el auto en el arma para matar a una persona. Entonces, lógicamente, bajo ningún punto de vista puede decirse que hay legítima defensa cuando yo directamente agarré y bloqueé el motor de mi auto. Hice parar el motor, bloqueé el volante, el auto disparado mató a varias personas. La legítima defensa, dije hace un rato, tiene que ser presente, tiene que ser actual. Va a ser diferente en el caso de la cerca eléctrica. Si cuando yo veo que está entrando una persona, conecto la cerca eléctrica. O si cuando veo que la persona está robando mi auto, desconecto el motor para que no se lo pueda llevar. Ahí es diferente porque yo he visto, es presente, está ocurriendo ahora. Pero si todavía no ocurrió, o si ya terminó de ocurrir, no existe bajo ningún punto de vista lo que se dice la actualidad de la lesión. Además, dije tiene que ser antijurídica. La persona que viene a agredirme, su conducta tiene que ser antijurídica, tiene que ser dolosa, tiene que ser llevada adelante a propósito, deliberadamente. ¿Por qué? Porque no existe la legítima defensa casual. Yo no puedo defenderme de lo que no conozco. Ejemplo. Vamos por la calle y vemos que de repente una persona le está pegando a la otra. Con un palo o con lo que sea. Entonces, yo me bajo y ayudo directamente a la persona que le están pegando y le golpeo al agresor. No hay legítima defensa. Yo no puedo saber bajo ningún punto de vista si la persona a quien le están pegando no fue el agresor y el otro se está defendiendo. Como tampoco no puedo saber si ese no habrá sido el atacado que directamente tomó la situación a su favor, como se dice, tomó el cuerno por las astas. Es muy importante ese detalle de tener en consideración la actualidad de la legítima defensa, porque se venden, tengo entendido que esas rejas que tienen cuchillas, y yo no sé, pero me dijeron que no es solamente el problema de la cuchilla, el problema es que si uno corta eso para pasar, esa reja o esa verja chicotea y prácticamente te corta todo a vos directamente como vamos a decir, en este caso la persona que está ingresando. En ese caso, no hay legítima defensa bajo ningún punto de vista. Y la legítima defensa, como dice en nuestro código, no es solamente que me permite que yo me defienda a mí mismo. La ley dice a un bien jurídico propio o ajeno. Bueno, la defensa de los terceros y la defensa de sus bienes es legítima. Yo puedo defender a un tercero. Yo puedo salir en defensa de los bienes de un tercero. Pero para que sea legítima la defensa que yo hago del tercero, directamente la defensa tiene que ser necesaria, como dije, uno de los presupuestos, y tiene que ser
por sobre todas las cosas, racional. Es necesario que yo le defienda y que yo le defienda racionalmente. ¿Por qué? Porque la persona a quien le estoy defendiendo, a ese tercero, no pudo haber sido para la ley directamente la que provocó la agresión. Yo no puedo saber si la persona a quien me voy a defenderle no fue exactamente la que le obligó al otro a que venga a agredirle. No fue la que lo ofendió. Yo tengo que saber eso, sí o sí, porque la persona a quien le defiendo no pudo haber participado, dentro de la provocación. Ahora bien, si hay colusión, un acuerdo entre el agredido y el que lo defiende para simular una legítima defensa, ambos son considerados autores del hecho punible ocurrido y van a ser sancionados con lo máximo de la pena. Estos temas hay que tenerlos muy en cuenta y tenemos que tener entonces como presupuesto obligado de que la racionalidad, la proporcionalidad, la defensa actual y por sobre todas las cosas, el hecho de que en este momento lo que no ocurrió y lo que ya ocurrió no puede ser motivo de defensa para una persona. Creo que se me está por ir prácticamente todo el tiempo. Le ruego disculpas por haberme extendido por demás. Ni siquiera pudimos desarrollar el tema. Me hubiese gustado darle muchísimos más ejemplos, como por ejemplo, hay muchos, como eso que le roban el auto, creo que en la Argentina, que le robaron una vez, 2 veces, 3 veces, la misma gente al mismo, creo que era un médico, hasta que este decidió esperarlos y pegarle un tiro. Directamente no, ahí no había legítima defensa. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que cometan el delito. Podríamos haber hablado de muchos otros temas que están y que son aquí a diario. Un tema o 2 temas en los cuales tuve el honor de participar porque me dieron el trabajo. Uno fue muy conocido hace mucho tiempo, cuando recién se entraba en vigencia este nuevo código. El carpintero a quien le entraron 2 ladrones, le pusieron un revólver en la boca al hijo que estaba durmiendo, le robaron 50.000 guaraníes y el teléfono celular. Salieron a la calle, el chico se despertó, se levantó, fue a contarle a su padre lo que pasó. El padre agarró una escopeta, subió al jeep y salió a perseguirle a los ladrones, que subieron en un ómnibus, entraron a robar a pie, subieron en un ómnibus y se iban. El chico le señaló al padre los que iban en el ómnibus, que eran los que lo mataron. El padre se adelantó y en el momento que bajaron, le disparó y prácticamente le decapitó a uno de ellos. Él salió libre porque había un exceso de excitación emotiva. Pero eso es otra cosa. Eso no es legítima defensa. La misma cosa ocurrió, y ustedes van a recordar, en el Shopping Mariscal López, cuando 4 personas entraron a una casa de venta de celulares y la agarraron a la señora, justamente la madre del dueño, y la apuntaron con un revólver en la cabeza. Y el otro le sometió a la empleada, le hizo acostar en el piso y le puso un revólver en el cuello pidiéndole llevar todos los celulares. El dueño local, como conocido, ya se publicó, le decían el Turco, es un tirador eximio, estaba mirando detrás de un vidrio, entonces hizo un disparo de advertencia y como no corrieron, el segundo disparo le hizo directamente a la persona que le tenía agarrada a su madre, le mató. Y después corrieron los otros, salió el
este señor y les baleó también a los otros 3 que iban en el auto. Cayó el cadáver de uno de ellos a la vuelta. En esa oportunidad también salió libre de toda culpa, pero repito, no fue legítima defensa. Fue directamente por excitación emotiva, que son otros 2 temas con que podríamos tocar, porque no podemos confundir bajo ningún punto de vista la legítima defensa con esos otros medios de protección que nos da la ley. Con esto, voy a terminar antes que ustedes terminen conmigo. Quiero directamente señalar que todos podemos preguntar, ¿y por qué hay tantas disquisiciones en este tema de la legítima defensa? ¿Por qué es legítima defensa para uno y por qué no es legítima defensa para el otro? ¿Por qué para un juez o para los ojos de un juez puede haber racionalidad y para los ojos de otro no? ¿Por qué puede ser defensa equilibrada para uno y para otros no? Es sencillo, porque el derecho no es ciencia exacta. El derecho es una ciencia interpretativa y cambiante. Va cambiando de acuerdo con los tiempos. Por eso, en el código de Manú, yo podía rechazar la fuerza, yo le podía matar sin titubeos a aquel que me venía a agredir. Y más adelante, directamente, ya en el código de las 7 partidas, tenía que haber una justificación para que yo directamente me defienda. Un profesor al que yo le quiero mucho, una eminencia en el derecho, me dijo en una oportunidad que la diferencia del profesional abogado y del derecho con cualquier otra materia es realmente abismal. ¿Por qué? Porque es de interpretación. Y dio como ejemplo lo siguiente. Si nosotros le preguntamos a un matemático, ¿cuánto es 3 y 3? Va a contestar 6. Y si le preguntamos a un jurista o a un abogado que no está acostumbrado, lógicamente, a la exactitud, sino a interpretar, ¿cuánto es 3 y 3? Va a decir 6 o 33, porque no le preguntamos cuánto es 3 más 3, sino que le preguntamos cuánto es 3 y 3. Y entonces ambas respuestas van a ser válidas. En esta oportunidad y para esta conferencia, que desde ya la agradezco y espero realmente que no se hayan aburrido y que les haya servido, elegí el número 3, porque el 3 es un número mágico, porque 3 y 3, 33, es la edad de Cristo, porque son 3 las 3 Marías, porque fueron 3 las carabelas, porque hay 3 Reyes Magos, porque la novela es de los 3 mosqueteros y la película para los jóvenes era de los 3 chiflados. Y además me dijeron, para que funcione un matrimonio hacen falta 3. Yo no sé, ustedes tienen la palabra, está prohibido pensar mal. Atención, espero que les haya agradado, espero que les haya servido y espero poder volver a charlar con ustedes, es muy pronto, agradeciéndole una vez más profundamente por haberme permitido charlar con ustedes. Si se aburrieron, les pido disculpas. Y si les agradó, estoy sencillamente satisfecho. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Tumas, por esta brillante exposición. Ya les cuento que tenemos récord total de participación de los webinars aquí en la UTIC el día de hoy. Muchísima gente estuvo conectada a nuestra transmisión. Muchísimos mensajes llegaron. Hicimos una selección de algunos y algunas consultas también que cayeron. Y voy a darle lectura a ellas. Nos acompañaron el día de hoy directivos, docentes y alumnos de Fernando de la Mora. Esto me envió nuestro coordinador, licenciado Raúl Salinas. Fernando de la Mora, Derecho Informática Asunción, Encarnación, Ñembú, Ciudad del Este, Cazapar, Nandaria, Orqueta, Capiataca, Cupé, Santa Rosa de la Guaraíz, Concepción, Juan Eulogio Estigarribia,
Todos coinciden y manifiestan que el tema de la legítima defensa es muy interesante y agradecen la predisposición y la excelente conferencia del doctor Oscar Tuma. Destacamos también, dice, la participación de directivos y funcionarios del estudio jurídico Tuma y Asociados. También dice Cristian Castor Bogado, estudio jurídico ALA, presente. Jolie Araujo, buenas noches. La UPAP también, están conectados y viendo la transmisión. Desde el Brasil, Ivone Antonia da Silva, éxito en la ponencia, doctor Oscar Tuma, dice. Eleuteria López dice, desde Pilar, también conectada. Pedro Infran, el tema es que los fiscales te complican la vida si decidís ejercerlo. Osmar Aguilera, jueces incompetentes, lo que tenemos muchos. Oscar Benítez, alumno de la TIC C, Fernando de la Mora. La pregunta para el doctor, en caso de excitación emotiva, ¿cómo se define la legítima defensa en ese caso? Gracias. No sé si, doctor, podemos darle alguna respuesta a esto o ya lo hicimos en la conferencia. No, sin problema. La excitación emotiva es una figura jurídica diferente al de la legítima defensa. Por eso dije, la excitación emotiva o la influencia bajo el terror, ¿verdad? Son defensas que uno tiene, el de que nos da el derecho, pero que no guardan ninguna relación con la legítima defensa. No hay legítima defensa, hay legítima defensa, pero que no es una legítima defensa, sino que es otra figura totalmente diferente que en nuestro código, inclusive, si me permiten ver, está en otro numeral. Por ejemplo, dice, está en el artículo 20 directamente, cuando se trata, en este caso, cuando es necesario, porque se va justamente a una confrontación para evitar un mal mayor directamente de alguna manera. Y el estado de necesidad es directamente otra cosa. No obra jurídicamente cuando uno le lesiona a otro para impedir un mal mayor a una persona. Son figuras diferentes, son directamente derechos diferentes que están tipificados en artículos diferentes, que fue lo que yo justamente le había solicitado a ustedes, poder agarrar y directamente desarrollarlos en otras oportunidades, si es que vamos a decir, ustedes lo permiten, ¿verdad? Y que directamente va a traer más claridad a esto. Pero la legítima defensa es solamente de lo que nosotros hablamos. Bien, tenemos un comentario. Omar Aguilera dice, el caso de la película John Q de Denzel Washington, ¿sería legítima defensa? No sé si podemos responder a esto, doctor, o... No he visto la película, no, realmente no sé. Bueno, si me preguntan, no hay problema. Elba Rubira dice, solo se puede decir legítima defensa en el momento de la acción, entiendo así, dice. Edgar Javier Sanabria Verón, en el momento del hecho debe ser la reacción. Así entiendo tu respuesta, doctor Tuma. Sí, así mismo. Diana Rodríguez dice, buenas noches. Desde la sede de Encarnación, excelente la ponencia del doctor Tuma, un privilegio tenerlo como expositor. Viviana Arevalo, doctor Tuma, mi consulta es si dentro de la figura de la legítima defensa puede considerarse que alguna reacción desmedida pueda resultar a consecuencia de una excitación emotiva. Ejemplo, en vez de dispararle una vez, le disparó 3 o 4 por el miedo que vuelva a agredir, dice. Bueno, eso justamente nosotros aclaramos en la cuestión. Ahí hay una defensa excesiva. Entonces, dentro de esa defensa no hay lo que se llama la racionalidad. Agregando esto, doy un ejemplo. Tengo un encuentro desgraciado con un ladrón, me apunta con un revólver, le saco el revólver y le pego un tiro. Ahí no hay legítima defensa. Yo no necesitaba matarle, no necesitaba dispararle, bastaba con que yo le saque el arma. Ahora, si es que le mato por temor
no estoy hablando ya de legítima defensa, entré directamente en otra figura jurídica. Lo mismo ocurre cuando el ejemplo que yo di justamente el motochorro que agarra, me saca el teléfono, sube en la moto, yo saco el arma y en ese momento le disparo. Hay legítima defensa porque es actual, es presente y en ese caso yo no tengo ningún otro arma que mi revólver y tengo miedo de perder lo mío. Pero eso no me autoriza que si le acerté un tiro, que le siga descargando todo el revólver por la espalda, porque ahí ya no hay legítima defensa, ahí se terminó la racionalidad, ahí se terminó la defensa, ahí se terminó todo, ahí lo estoy matando, así de sencillo. Bien, otra consulta. Sí. La persona que dio la orden de cerrar las puertas en el Coabolaños, ¿cómo entra en este concepto? Bueno, yo participé en ese, con la gente de mi estudio y mis hijos. Nosotros participamos en el juicio de Coabolaños. Nosotros fuimos los únicos que dijimos que bajo ningún punto de vista la gente, los Paiva podían haber sido condenados por homicidio doloso con dolo eventual. Y agarrado justamente lo que dice la norma, nosotros dijimos que ahí, si hubo un homicidio, era culposo, no doloso. Y pusimos como ejemplo en ese entonces lo siguiente: ¿qué hubiese pasado si no era Coabolaños? ¿Qué pasaba si se producía, por ejemplo, o si se produce el día de hoy, Dios no lo quiera, por una pieza histórica, se derrumba el Palacio de Gobierno porque está con termitas, eso es lo que nos dicen por lo menos, y se derrumba porque el QPI, como se dice, debilitó una viga, cae y mueren 20 personas. ¿Que le vamos a apresar al que hizo el plano del palacio o le vamos a apresar al presidente de la República que está en este momento en uso y en ejercicio del palacio? No, va a ser doloso, porque si, va a ser culposo, va a ser culposo, porque si yo sé de que el palacio se está deteriorando y yo sé de que puede agarrar y caerse, yo tengo la obligación de agarrar y ocuparme de tratar de que se haga la reparación, porque si no voy a tener la culpa. Es lo mismo que nosotros dijimos con relación a Coabolaños. Es culposo porque tuvieron la culpa de no prever para limpiar justamente esa canaleta que fue la que después ocasionó la peor de las desgracias más lamentables de los últimos tiempos en nuestro país. Pero para mí, ¿verdad? Y para mi estudio, toda la vida ahí no hubo dolo, sino que hubo culpa. Bien, fantástico. Doctor, genial la presentación. La participación de la gente. Estamos cerrando el evento con más de 260 participantes la noche de hoy. Decía todo un récord este ciclo de webinars gratuitos de la UTIC. A continuación, la Universidad Tecnológica Intercontinental quiere hacerle entrega de un certificado. Vamos a mostrarlo ahí en pantalla, que dice lo siguiente: la Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento al doctor Oscar Tuma por su disertación en el webinar La Legítima Defensa, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinars gratuitos 2020, el día jueves 20 de agosto del corriente. Firman este reconocimiento el licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de vinculación, el doctor Ricardo Benítez Ramírez, vicerrector de investigación tecnológica, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Entonces, como para ir cerrando este evento, quería un poco convocarle de vuelta al señor rector. Podemos hacer un comentario sobre este evento, esta jornada que estuvimos viviendo con el doctor Oscar Tuma. Bueno, antes que nada quiero hacer una aclaración. Para que haya un casamiento debe haber tres: el marido, la mujer y el testigo.
Supongo que por ahí va. Segundo. No, voy a aclarar. Pues, si me permitís, voy a aclarar porque alguien va a pensar mal. Por eso dije que voy a pensar mal. A mí me enseñaron que para que el matrimonio funcione tienen que haber tres cosas fundamentales. En primer lugar, una casa donde vivir. En segundo lugar, un niño a quien cuidar. Y en tercer lugar, un Cristo a quien rezar. A esos tres presupuestos me referí. No al que pensaron todos. Yo soy mucho más religioso, doctor. Bueno, yo dije, hay tres presupuestos, dije. Bueno, esto fue la primera conferencia suya, entonces tiene que ser 3, ¿verdad? Entonces también le comprometemos para un encuentro, doctor. Muy agradecido, realmente fue muy clicante las ideas, el tiempo fue muy corto para todos, incluso sobre este tema, el tema de los ejemplos sería muy interesante como para que pueda aclarar más, porque la casuística es muy rica en todo este tema, entonces creo que a los alumnos les vendría muy bien incluso profundizar en este tema, nomás luego ya. De mi parte le agradezco mucho a nombre de la universidad, de toda la gente que estamos acá, y le deseo mucho éxito todavía como profesional en todo lo que usted puede seguir dando a toda esta juventud que necesita de buenos abogados que puedan orientar sus conocimientos. Muchas gracias, doctor, y mucho éxito. Al contrario, gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme dado el honor de poder llevar con ustedes esta charla. Muchas gracias. Doctor Amado Verón, ¿alguna última reflexión antes de despedir a nuestro conferencista invitado de esta noche? Bueno, me sumo a la profunda reflexión y agradecimiento al doctor Oscar Tuma por su brillante exposición, brillante conferencia que realmente hace honor a una conferencia magistral. Y no resta otra cosa sino reiterar los agradecimientos sinceros y poder contar otra vez su participación en un próximo evento de algún tema jurídico que va a ser siempre de interés académico e institucional. Muchas gracias, doctor Oscar Tuma, y hasta pronto. Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias, doctor Tuma, a nuestra autoridad, al profesor doctor Hugo Ferreira, al doctor Amado Verón, y con el compromiso de volver a tenerlo en este espacio, doctor Tuma, estamos cerrando este evento. Nuevamente agradecerle a todos los que estuvieron participando. Antes de despedirnos definitivamente, me gustaría invitar a todos a participar de nuestra próxima conferencia, el próximo miércoles 26 de agosto, a las 19 horas, a cargo del licenciado Raúl de los Santos Cáceres, con el tema Aporte de las tecnologías durante y después de la pandemia, un nuevo modo tecnológico pero humano de vivir. Otra de las propuestas de este ciclo de webinars gratuitos de la UTIC 2020. Bien, entonces de esta manera llegamos al final de este encuentro. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta nueva transmisión a través de nuestras redes sociales, al vicerrector de vinculación, licenciado Raúl Salina, coordinador general de este ciclo de webinars, a todos los compañeros de la UTIC, especialmente a la Dirección de Marketing y Protocolo, quien es la encargada de llevar adelante la parte técnica, apoyar la parte organizativa también de estos eventos. Bien, muy buenas noches, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.